ahora la seguimos. Vamos a saludar a Nico Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que tiene la amabilidad de hacer un alto en el camino y conversar con nosotros con las preocupaciones y la agenda que tiene el ministro. Nicolás, Daniel Tonietti y el resto del equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andan todos ustedes? Todo bien. Te entretuvimos ahí escuchando ahí Ney Mato Grosso. ¿Te gusta la música brasilera? Sí, me gusta. Escucho bastante música brasileña. ¿Sí? ¿Cuáles son los artistas que te gustan? Y Chico Buarque, Caetano Veloso. Hace poquito vino Marisa Monti también, muy lindo. Todas grandes voces, ¿no? Chico Buarque, sí. Caetano Veloso. Todos, dicho sea paso, muy comprometidos, en el caso de Chico Buarque también, sí. Muy comprometidos políticamente, además, digamos, como otro de los atributos que tienen. Bueno, a ver, Nico, ¿se terminó la pandemia? ¿Se terminó la COVID? No se terminó del todo. De hecho, hay en algunos, ahora que en el hemisferio norte están empezando en el invierno, en el otoño están habiendo algunos brotecitos. Nosotros tuvimos 2 olas muy grandes en el invierno nuestro y acá pasó casi desapercibido. Así que lo que sí cambió sin duda es que las complicaciones, por lo menos hasta ahora, si no cambian nada, las complicaciones que genera la pandemia ya no van a estar más. Pero hay que seguir monitoreando, mirando, a ver qué pasa con las mutaciones. En principio, estamos en una instancia producto de la vacunación. Me parece que lo que estuvo muy bien en Argentina fue el orden. Antes de tener las olas tan grandes, tuvimos primero la vacunación. Después tuvimos durante este año, y pasó con muchísimos contagios, pero sin aumento de las internaciones y los procedimientos, porque antes se tenía una campaña de vacunación muy exitosa. Nicolás, ¿la vacunación tiene que ser anual, tiene que ser semestral? Los que tenemos ya 3 vacunas, ¿estamos...? Bueno, hay 4, acordate que... Sí, yo la cuarta no me la di, te quiero decir. Hay que dársela. Cuando apareció la Omicron, tuvimos que agregar una dosis más, porque tiene unas mutaciones, y se conseguía el mismo resultado que antes con 3 dosis, así que el refuerzo es la 4, y eso es importante. Pero por el momento no hay información que nos hable, por el tiempo que ha pasado, de la necesidad de una dosis más, y que entonces decir que esto va a ser anual. Pero es tema de estudio e investigación continua a nivel global, y seguramente iremos viendo si el año próximo hay necesidad de alguna dosis extra o no. En algunos lugares están discutiendo incorporarla en el calendario de vacunación obligatorio de los países. Todavía eso está en discusión. Por ahora vamos a ir monitoreando, no tenemos una dosis más, son 4 a todos los más de 18 años en este momento. Muy bien. Otro de los temas que quería hablar con vos, que es un tema bastante central, que tiene que ver con la campaña de vacunación del sarampión, porque el sarampión, bueno, es un tema muy central, especialmente para los niños. Sí, tal cual. Nosotros estamos en este momento, desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre, en una campaña nacional de vacunación de refuerzo de la triple viral, que es sarampión, rubiola y papera, y de la poliomielitis. Porque primero veníamos mal. ¿Vos te acordás que en el 2019 hubo un brote? Antes de la pandemia, nosotros cuando asumimos teníamos un brote de sarampión en la provincia, logramos contenerlo antes de la pandemia. Por suerte después no hubo, pero la cobertura de vacunación que teníamos en ese momento nos permitió que apareciera una enfermedad que llevaba más de 20 años sin casos en el país. Hoy estamos un poco peor porque la pandemia hizo que bajen las coberturas de vacunación. Aunque estemos recuperando en el 2022, nos queda una población con baja tasa de cobertura, así que hay una campaña extra que es obligatoria. No es como el COVID, que es una vacuna optativa, esta es una vacuna obligatoria de calendario, que se tiene que dar a todos los chicos entre 1 y 4 años inclusive, y que se le agrega, porque vos en el calendario tenés la de 1 al año de vida, y entre los 5 y el ingreso escolar, eso por calendario. Ahora se agrega obligatoria a todos los chicos en este periodo una dosis extra de estas vacunas, porque tenemos que lograr llegar al 100%, son 800.000 pibes, 740.000 pibes en la provincia de Buenos Aires, y ya tenemos que haber tenido vacunados el 75% lo que va a la campaña, y apenas tenemos el 20%. Así que estamos muy preocupados, viendo el acompañamiento de las familias, de los maestros de las jardín de infantes, de los pediatras, porque tenemos que vacunar ahora, el 15 de noviembre de tiempo, y si nosotros vamos a vacunar a todos, mantenemos a Argentina libre de sarampión, rubiola, papera y de poliomielitis. Son enfermedades que han producido grandes epidemias en nuestra historia y van a producir las vueltas si no nos vacunamos bien. La última pregunta, ¿qué impacto, tienen medido el impacto que tuvo la pandemia en la salud mental, digamos, el encierro, las consecuencias económicas,
el impacto en la vida cotidiana, en la vida social, en la vida familiar. Sin duda, hay muchas cosas que están pasando con eso. Hay un impacto respecto al aislamiento, respecto del duelo, de lo que hemos perdido, en términos de vidas y en términos de lo que generó ese espacio, esa falta de contención social a la cual nos vimos involucrados todos cuando tuvimos el aislamiento. Cuánto han pesado los medios de comunicación, tanto las redes sociales como otras formas de comunicación, en alterar alguna de las formas de funcionamiento habitual. Quizás también parecen estas cosas de violencia más extremas que se veían en las redes sociales, saliendo a situaciones de la vida cotidiana. En los servicios de salud, muchísimo impacto, más aumento en las crisis de los adolescentes. Estamos con un trabajo muy interesante con el Ministerio de Educación y nosotros, con los centros de estudiantes de las escuelas secundarias, una necesidad. Hay una cuestión ahí de la cual hay que tener mucho cuidado para tratar. Estamos hablando con Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Incluso hay que tener mucho cuidado para tratarlo mediáticamente. De hecho hay protocolos, que es el tema del suicidio adolescente, ¿no? Que es algo que está hay muchos casos, hay números que son alarmantes. Como el suicidio tiene una conducta imitativa, quizás lo mejor no es llamémoslo, difundirlo, ponerlo en la agenda pública. Es así. Nosotros hicimos primero en todos los hospitales generales una cosa que no había antes, que son servicios de salud mental en las guardias y camas de internación para episodios agudos, para poder contener cualquier situación emocional que lleve a algo muy extremo. Sí. En todos los hospitales para trabajar esto. Estamos trabajando con las fuerzas de seguridad para que sepan cómo manejar una situación de salud mental, una crisis que no sea que termina con represión o con violencia, porque en verdad hay que contener de otra manera distinta. Con las escuelas, porque los pibes están buscando ser escuchados. Claro, las alertas tempranas, ¿no? Claro, y escuchar a veces parece que no es lo más habitual cuando los pibes reclaman algo, ¿no? Los pibes reclaman algo que puede ser condiciones educativas o materias o no hacer determinadas cosas, y bueno, no es con la policía sino escuchando. A veces con los funcionarios de educación y a veces con específicos equipos de salud mental que estamos armando nosotros para poder trabajar con los chicos y las chicas. Y sin duda lo que no podemos hacer con esta problemática de salud mental que hay, muy claramente, es esconderlo abajo de la alfombra, que era lo que se hacía con los manicomios, digamos, ¿no? Sacar a las personas cuando llegar al brote y llevarlos a un aislamiento de la sociedad. Eso estamos superándolo, cumpliendo la Ley Nacional de Salud Mental, una reforma estructural en la provincia de Buenos Aires, en materia de salud mental, que tiene por un lado cerrar los manicomios, pero por otro lado el trabajo comunitario, de prevención, de cercanía. Inauguramos 126 centros de salud, empezamos la gestión, en todos hay equipos de salud mental, en los barrios, y en cada uno de ellos ponemos un psicólogo, un trabajador social, promotores de salud, que puedan trabajar en la prevención, en la promoción de la salud mental comunitaria. Hay un momento muy difícil para los adolescentes hoy, ¿no? Las perspectivas, hay que decirlo, si hay alguien que se enoja, que se enoje, pero las perspectivas en la Argentina para un joven que está terminando una carrera o que está encarando una carrera en el estudio, las perspectivas económicas del mercado laboral no son buenas, hoy no son buenas. No son buenas. Hoy un pibe que tiene 17, 18, 19 años, que termina el secundario, no tiene muchas perspectivas de laburo. ¿Entendés? Muchos terminan pedaleando una bicicleta y repartiendo hamburguesas, digamos. Sí. De hecho, como su primer empleo, un empleo muy pero muy precarizado. Quizás hace 40 años iban a una tornería, a un taller mecánico y aprendían, y a los 5 años tenían una profesión o un oficio y demás. Hoy realmente las perspectivas son malas. Después la pandemia, el encierro, ¿no? Sí, no, totalmente. Eso hay que apuntalarlo, bueno, con programas como el Progresar, con la educación, con universidades en los territorios. Y con un modelo político que lo contemple, ¿no? Porque la verdad que los programas, viste, en realidad es un vaso de agua en el desierto, Nico. O sea, no es un modelo de país darle 15 lucas para que termine el secundario. Nadie vive con 15 lucas. ¿Entendés? No es un modelo, no es una perspectiva esa. Está bien, es algo, es una ayuda, es como, ¿viste? Es como subir a una montaña y que te den un bastón, bien. Bueno, pero para subir a la montaña necesitas, ¿viste? Algo más que un bastón. Es cierto. Me parece, ¿no? Que hay que discutir. Completamente cierto, completamente cierto. Y parte de la recuperación salarial que tenemos que luchar, la redistribución, un país que crece pero que pierde participación de los trabajadores, porque a veces lo que también planteas, hay trabajos que se hacen porque los trabajos formales tampoco llegan a cumplir las expectativas. Entonces, teniendo semi-trabajos o trabajos informales como esto de la bicicleta,
que pone a uno en condiciones de precariedad. Pero bueno, eso es porque los trabajos formales tampoco tienen un salario que estén cumpliendo las expectativas y que fuerzan la regulación. Tenemos que aumentar la redistribución de la riqueza y pensar especialmente en la inclusión de los pibes y de las pibas. En salud en particular, por ejemplo, casi todas las universidades tienen carreras de salud y hay más demanda de trabajadores de la salud que se incorporan a las carreras, a los servicios de salud que estamos llevando adelante. La mayor parte de los que estudian ingresan a estudiar, casi el 50% de los que estudian en las universidades hoy ingresan a la carrera de salud, porque también hay laburo por delante en el área, pero un proyecto de país más industrializado también incorpora también a los pibes. Un abrazo muy grande, Nicolás, como siempre sos muy amable con nosotros y lo valoramos mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos también, hasta luego. Un abrazo de Nicolás Kreplak, ministro de Salud.